Ley de Defensa de la Dolarización. Lindo nombre, ¿no es verdad? Digno de aplauso el nombre, el título de la ley. Plausible. Yo también aplaudí, pero se me pasmó el aplauso cuando indagando, investigando, me di cuenta de algunos vericuetos, de algunas picardías y algunas contradicciones. Veamos esto. La ley no es ni era necesaria. ¿Por qué? Primero, porque la dolarización ha venido funcionando perfectamente como una cosa inexorable, imprescindible, eficiente y eficaz durante 20 años. Durante 20 años. Segundo, porque Correa y Arauz, que eran la amenaza contra la ley, perdieron las elecciones. Y tercero, porque tenemos un presidente de la República en Guillermo Lasso que por sí mismo y por sus convicciones y su experiencia es una garantía de la dolarización. Pero se buscan los pícaros de la viveza criolla, nombres seductores, nombres bonitos como, recuerden ustedes reciente, la ley humanitaria, la ley de reactivación económica y ahora la ley de defensa de la dolarización. Leyes o títulos, más bien dicho, engancha bobos. Con esta ley que acaba de aprobar la Asamblea, puede pasar exactamente lo contrario, que la dolarización se debilite. Veamos por qué. Primero, la ley es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque viola y contradice el artículo 302, numeral 3 de la Constitución vigente. Este artículo prohíbe al Banco Central del Ecuador prestarle dinero al gobierno, salvo un caso, el caso de que el Banco Central tuviera visibles excedentes, es decir, un 30% de liquidez excedentaria, ¿no es cierto?, de sobra, y que tuviéramos una emergencia. Y sí, la segunda parte la tenemos una crisis económica y tenemos pandemia, pero no hay ni remotamente liquidez y peor excedentes en el Banco Central del Ecuador. Y para que opere la emergencia, como dije hace un minuto, hay que reformar primero, modificar o abolir el artículo 302, numeral 3 de la Constitución que prohíbe que el Banco Central le transfiera dineros al gobierno. Con toda razón, el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, rechazó este proyecto 2 veces, por falta de una, 2 veces, por inconstitucional, y han insistido. Pero hay, además, otra contradicción, y esta es grave. La ley de defensa de la dolarización, aplausos, pasmamos del aplauso, permite al Banco Central del Ecuador prestarle dinero a la banca privada. No obstante que hoy la banca privada es supremamente solvente, bien manejada, sin duda, tiene este momento en sus arcas, en sus bóvedas, en su liquidez, 55.000 millones de dólares. 55.000 millones de dólares. Pero ¿cómo es eso? De que se prohíbe por un lado que el central le preste plata, dinero al gobierno, al Estado, y se permite que sí pueda prestarle a la banca privada. Otra sorpresa, y por cierto negativa, por un acto o una institución o dos instituciones absolutamente innecesarias, ociosas, supernumerarias, es que esta ley de defensa de la dolarización crea 2 juntas, una junta financiera y otra junta monetaria. La primera, la financiera, es disque para que maneje temas administrativos. Y la segunda, la monetaria, pues para que maneje temas técnicos.
administrativas. Basta con fortificar y autonomizar al Banco Central del Ecuador. Bastaba con eso, con una ley que le diese al Banco Central del Ecuador autonomía e independencia. Temas técnicos. ¿Cómo así temas técnicos si no tenemos moneda propia? Tenemos el dólar. No podemos tener política monetaria. Hablar como oigo a legisladores, a economistas, de política monetaria es un contrasentido y un disparate. No podemos tener esa política porque no manejamos la divisa dólar. Eso maneja la Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Así nomás es. Estas dos juntas, con 5 miembros cada una, 5 miembros que van a durar, por gracia de esta ley, 6 años, son inamovibles y van a manejar toda la política económica maniatándole al presidente Guillermo Lasso. Miren ustedes por qué razones esta ley que se nos presenta a los ecuatorianos como de defensa de la dolarización, la pone en riesgo exactamente por estas razones que acabo yo de exponer a ustedes, más otras menores, pero no menos importantes. Aquí, por lo menos, y esto es personal, mío, esto es un cálculo que yo hago. Si quieren llamarlo especulación, pues llámenla, pero tengo razones para presentársela a ustedes. Aquí está la mano de ese mercenario, de ese apátrida, Augusto de la Torre, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional y que trabaja para los intereses del fondo. Ya metió de la Torre su mano, su injerencia, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, en el pago indebido a los tenedores de los bonos Global. Recuerden ustedes, hace exactamente un año empezó en marzo esta picardía y esta trafacía. Y nos la metieron y mucha gente aplaudió. Quien habla fue de los pocos que censuró esa operación. Censuró. Ya está de la Torre nuevamente en sus andanzas. Y obviamente tengo entendido que algunos sectores, algunos, no todos, de la banca privada ecuatoriana. Para terminar, no sé si vieron el largo y cansino teleprompter de Pavel Muñoz, haciéndonos un recuento de lo que ya sabemos, todo el historial financiero bancario a partir del feriado en el año 99. Ya lo sabemos, hizo un recuento y no estoy cuestionando ese recuento, fue un teleprompter. Pero Pavel Muñoz, fue y es, en la memoria de los ecuatorianos, el alcahuete y el coautor del atraco de Correa a 6.000 millones de dólares, el 50% de la reserva del Banco Central. Tenía 12.000 millones. Correa se atracó, se los tragó, 6.000 millones de dólares. Cuando Pavel Muñoz guardó silencio y se puso un bozal en la boca, no dijo absolutamente nada. Y era titular del Semplades, ese remedio y esa caricatura de la antigua Junta de Planificación. También hemos oído a la comunista, Muñoz es un comunista, a la comunista Vilma Salgado, diciendo y haciendo lo suyo. Son comunistas y el interés de estos dos, como de otros como ellos, es el Estado. Porque no está mal que el Estado atraque, que el Estado robe, que el Estado saquee. Está muy mal que haga eso mismo, ¿no es cierto?, cualquier ente privado. Si es el Estado el que roba, el que atraca, el que saquea, Muñoz, La Salgado y otros equivalentes aplauden. Es el Estado y somos comunistas. Esto para terminar y en el nivel o en el plano simplemente anecdótico. Ley de defensa de la dolarización. Dejé de aplaudir por las razones que acabo de exponer. Un abrazo para todos. Hasta mañana.